Este sistema se utiliza para gestionar y conciliar cheques asociados a diferentes empresas y proveedores. La manera en cómo opera el usuario empieza cuando le envían documentos PDF o imágenes donde se encuentran los cheques escaneados y requiere de la intervención de una persona para poder revisar el nombre del proveedor, que puede ser una persona o una empresa, y agregarlos a los cheques que están aquí incompletos. Toda esa información que se encuentra aquí puede venir de varias empresas, pero voy a trabajar en una, que vendría a ser la del Faros. Actualmente hay 10 registros y estos datos se importan usando un Excel. Ese Excel viene de otro sistema externo y usamos esa misma información para importarlos en este sistema. Tengo abierto el archivo del Excel en donde se encuentran estos datos. Son 5 con información falsa, en donde se ingresa la empresa, el número de cheque, el monto y la fecha. Y esa información se utiliza para importarla acá, y es lo que voy a hacer. Se inserta 5 más, sumando lo que había antes sería en total 15. Todos estos datos el usuario debe llenar, y según la cantidad de registros que el usuario ingrese, se le paga según el factor de costo. En este caso el factor de costo es de 0,03. Por ejemplo, para la empresa en la que estamos haciendo ahorita, si es que hubo 150 registros, eso se multiplica por el factor de costo y este sería el valor que recibe el usuario, dependiendo de la cantidad de registros por cada empresa en donde tenga que llenar los proveedores que faltan en los cheques. Sumando todo, un valor de $24.60. Y aquí, en esta opción, es donde se agregan los enlaces que normalmente suelen estar dentro de Google Drive. Y ahí es donde suben los archivos PDF y las imágenes. Es un enlace en donde el usuario hace clic y se le abre directamente. En el módulo de acá es donde se registran las empresas. Vamos a empezar con la parte de cheques. Cuando el usuario le da clic en completar, primero debe seleccionar la empresa a la cual va a llenar la información. Le da en continuar y le aparece este formulario. Por defecto cargan 5 cheques para no cargar todo el listado, porque pueden llegar a ser muchos registros, desde 50 hasta 200, 300, 800, dependiendo. Por defecto ya se marca el primer cheque pendiente y aquí es donde el usuario ingresa el nombre del proveedor que él vea dentro del cheque escaneado. Lo que el usuario realiza es revisar el documento PDF, busca el número de cheque y revisa el nombre del proveedor. Como son cheques que están escritos a mano, necesita la intervención de un humano, porque puede llegar a ser complicado de entender la letra. Y una vez que ingresa el usuario, si existe este proveedor dentro del sistema, lo selecciona y ya por defecto trae la información que tiene que ver con el nombre completo del proveedor, el ID del proveedor y el código de cuenta. Una vez que se le da a guardar y continuar, se guarda esos datos en el sistema y continúa con el siguiente cheque. Se ingresa aquí otro proveedor, se guarda y se continúa con el siguiente cheque y así sucesivamente. Si es que hay alguna observación, por ejemplo, en los cheques puede que no esté escaneado bien, o esté borroso, o sea ilegible, o por cualquier X motivo, aquí se agrega la descripción. El otro sistema externo se encarga de decidir qué hacer con este cheque. Y este campo donde dice nuevo vendor, es decir, el nuevo proveedor, aquí se escribe lo que el usuario vea dentro del cheque escaneado, cuando no existe un proveedor acá. Voy a abrir otro documento donde se encuentran otros proveedores. Voy a ingresar 2 nuevos proveedores que, por ejemplo, voy a escoger este que dice Patricio. Y le voy a dar aquí.
guardo y voy a registrar otro más, el de Karina. De momento tengo registrado, me parece que son 4. 2 que sí existía el proveedor y 2 en el que no existe el proveedor. Cuando el usuario exporta esta información, ya una vez lleno todo, se exporta estos datos, se puede elegir dentro de un rango de fecha específico o por medio de cualquier filtro que esté aquí, ya sea el ID del proveedor o el nombre, o solamente los que son nuevos o aquellos con algún problema, o según el número de cheque o los montos, o aquellos que no tienen vendedor o los que sí tienen, etc. Cuando se da a exportar estos datos, voy a guardarlos aquí y los voy a abrir para ver el formato de cómo está ese archivo. Este archivo obviamente va a estar lleno, pero para no hacer largo el video, solamente llene 2 datos, que vendría a ser estos 2 proveedores que existen y estos 2 proveedores que aún no existen. El sistema externo se encarga de registrar estos 2 proveedores y asignarle un código de cuenta según la lógica que ellos manejan. Nosotros no tenemos acceso a ese sistema y solo usamos la información que ellos exportan, que es los empleados, los proveedores y los cheques sin los proveedores. Usamos ya los datos validados de ahí, lo importamos. Aquí, como estamos trabajando con Alfaros, le voy a importar un Excel que tengo aquí de empleados. Entonces pongo 4, de ahí nos vamos acá al de proveedores, que ese es el que le voy a mostrar aquí. De estos 2 nuevos que se agregaron, la lógica que ellos utilizan es extraer los primeros 20 caracteres de este nombre y usarlos como vendor ID o ID del proveedor. Y en algunos casos, cuando se duplica por algún nombre que sea similar, ellos agregan un código adicional, pero nosotros solamente conciliamos los que no están duplicados. Entonces, actualmente aquí en el apartado de cheques, como aún no conciliamos, aún aparece aquí como nuevo proveedor, pero al momento de que el usuario haga la importación de estos proveedores, ya se concilia por defecto esos 2 proveedores nuevos que se agregaron en esos cheques, que eran estos de aquí. Y se hizo la importación de estos 4. Se concilió solamente el proveedor de Patricio y de Karina. Entonces, si yo me dirijo aquí de nuevo al apartado de cheques, ya no va a existir ningún cheque con ese nuevo proveedor, porque ya se concilió. Y esa es la manera de cómo opera el sistema. Y para los casos en donde, por ejemplo, hay algún proveedor que ellos agregaron un código con el objetivo de evitar duplicados, se agregó un código único y eso ya obligatoriamente la conciliación sería de manera manual, en donde nosotros verificamos el nombre del proveedor y nos vamos directamente al cheque. Por ejemplo, le damos aquí en editar y agregamos ahí el proveedor que se tenga que agregar. La sección de empleados es únicamente para poder mostrar esta información categorizada, en donde se realiza una validación para saber si estos cheques es de tipo payroll o WBRT. La comparativa que ellos realizan es si en caso el ID del empleado es igual al ID del proveedor, se toma como si fuese de tipo payroll. Caso contrario, sería del otro tipo.
Y en el apartado de historial es una vista donde se muestra simplemente la información agrupada por fechas, junto con el número de cheque, el ID del proveedor, el nombre del proveedor, el monto y el código de cuenta.